La Odisea comienza con un hombre llorando. No es un hombre colmado de riquezas que vuelve a casa después de la guerra, sino uno que está perdido en la mitad del camino de su vida. No es la historia de un rey que recupera un trono, ni la de un padre que vuelve con su hijo, ni la de un esposo que vuelve con su mujer, sino la historia de alguien que tiene que regresar a casa pasando por naufragios, tentaciones, traiciones, pruebas, un arquetipo tan viejo como el hombre mismo, el viaje del héroe. ¿Y qué es el viaje del héroe? Ya sea en la etapa juvenil, en la madurez o en la senectud, no dejemos de aspirar a ser los héroes de nuestra propia existencia. Fijémonos en este sentido que el viaje del héroe podremos trasladarlo gráficamente como una suerte de circunferencia, ¿verdad? Como la circunferencia de un reloj, dividida en 24 pasos. 24 pasos. Circunferencia en la que tenemos que imaginar un eje horizontal que divide la circunferencia en dos partes. La parte superior es la vida ordinaria, la del mundo natural y contingente donde se desarrolla la existencia. Y la parte inferior es, desde esa misma vida natural y contingente donde se desarrolla la existencia, la vivencia de la vida como experiencia extraordinaria de aventura, de desafío, de peligro, de conquista, de recompensa. La vuelta a Ítaca es ese viaje del héroe, la restauración del orden después de haber vencido al caos. Ulises lleva 7 años en la isla de Oidia con la ninfa Calipso, una diosa hermosísima e inmortal que le da todo el placer y las comodidades que un hombre pudiera desear. Incluso le llega a ofrecer la inmortalidad, no envejecer, no morir nunca y permanecer allí en ese paraíso junto a ella por siempre. Y sin embargo, la primera vez que vemos a Odiseo, a Ulises, lo vemos llorando y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué alguien que lo tiene todo, todo lo que un mortal podría desear, está ahí llorando, quejándose? Porque lo que dice es que tiene todo lo que un hombre podría desear, pero no lo que él concretamente desea. Escúchame. Yo te daré algo que te hará olvidar todos tus sueños mezquinos. Tu mísero reino, tu mujer que envejece. No te marches. Y esta noche, el Olimpo conocerá un nuevo dios, Ulises. Inmortal. Este es mi regalo, el mejor regalo que jamás se haya hecho a un hombre. No. Hay dones mejores. Nacer, morir y en el intervalo vivir como un hombre. Sí, vivir como un hombre, temblando de miedo. Solo quien tiene miedo conoce la grandeza del valor. Y la vejez, esa pobre carne debilitada. Y al final, la muerte. He ahí la terrible herencia de los hombres. Yo acepto esa herencia. No espero caer como un héroe en la batalla o en el fragor de la tempestad. Bastará mucho menos. Un malestar inesperado. Un poco de frío en la noche. Y a pesar de todo ello, este frágil amasijo asustado ha podido combatir a un dios. Y aún no está vencido. Al principio el trato de Calipso parece una oferta aceptable, porque ¿quién podría considerar algo malo quedarse para siempre viviendo con una diosa inmortal, sin envejecer? Calipso es la misma promesa que nos hace la sociedad obsesionada con la producción y el consumo. Una sociedad que te promete que el trabajo perfecto te satisfará, que la relación perfecta te completará. Nuestra vida actual, tan llena de incertidumbre, tan vertiginosa, tan rápida, está llena de esas promesas de Calipso, comodidad y placer a cambio de entregar tu auténtico yo. Odiseo sabe que conforme pase el tiempo va a ir desconectando cada vez más de su auténtico yo y que quedarse en Ogygia, a pesar de que lo haría inmortal físicamente, solo supondría para él una muerte espiritual. Calipso es una jaula de oro psicológica, un efecto que surge cuando nos adaptamos a nuestras limitaciones, por muy bonitas y muy cómodas que sean, y perdemos de vista nuestro objetivo interior, nuestro verdadero anhelo. Las lágrimas de Odiseo no son de rencor ni de dolor, sino de aceptación. Está aceptando las emociones que le vienen porque sabe perfectamente lo que anhela, sabe perfectamente lo que quiere, lo que desea, y eso que desea está a muchas leguas al otro lado del mar.
Si algún día los hombres hablan de mí, lo harán con orgullo, porque soy uno de ellos. Ese orgullo no valdrá para darte calor en el reino de las sombras. Yo te ofrezco siglos de luz. No creo que me desagradará demasiado cerrar los ojos en el momento justo. Mientras da cabida a esa tristeza y la muestra, va desarrollando una capacidad para afrontar lo que le espera. La vulnerabilidad que muestra Odiseo en este primer episodio es el requisito esencial de todo ser humano para saber quiénes somos en realidad, qué anhelamos en el fondo y sobre todo qué podemos dar a los demás. Sin embargo, llega el momento en que los dioses en el Olimpo deciden que es momento de que Ulises vuelva a casa. Envían al dios mensajero, a Hermes, para que le comunique a la ninfa Calipso que tiene que dejar ir a Odiseo de una vez a Ítaca. Calipso se enfada porque lo que le está ofreciendo a Odiseo no es solo su cuerpo, sino la posibilidad de salirse plenamente del tiempo. El nombre de Calipso significa la oculta, porque detrás de todas esas tentaciones, lo que se esconde realmente es el anhelo más grande del ser humano y ante su miedo a la finitud, la ilusión de que un abrazo pueda durar para siempre, de que el dolor pueda dejarse atrás a cambio de una eternidad sin sobresaltos. Hermes, sin embargo, le contesta que el destino de Ulises es el de todo ser humano: envejecer, enfrentarse con la muerte y tener tiempo, ser viejo, para poder reflexionar sobre su vida. Los mortales necesitamos ese tiempo de la vejez para la reflexión, para dar sentido a todas esas cosas que nos han pasado cuando el tiempo de la acción ya se ha sucedido. La reflexión es la dignidad de la vejez humana, el momento en que el hombre puede recogerse sobre sí mismo, y por eso en Grecia el anciano es considerado como una persona de gran dignidad y valor. Ulises sabe que su esposa Penélope, que la está esperando en casa desde hace casi 20 años, es muy inferior en belleza a la ninfa, a la diosa Calipso, y sin embargo todavía quiere volver a casa, porque no es a Penélope a quien realmente elige Odiseo, sino a la posibilidad de seguir envejeciendo, de seguir sufriendo, de seguir pudiendo tomar acción en el mundo. Los griegos tenían una palabra para esta cualidad, para esta actitud, que Homero usa para referirse a Ulises durante toda la Odisea, y se llama megalosiquía, el del alma grande, el magnánimo, aquel que tiene muchas cosas en su alma porque ha vivido mucho. Calipso le ayuda a hacer una barca y finalmente lo despide. Odiseo se echa a la mar y allí finalmente naufraga. Es a nado, medio muerto, cubierto de sal, avergonzado, donde llega hasta donde voy a ir yo ahora mismo, la tierra de los feacios. En una de estas playas fue donde naufragó Ulises, donde Ulises fue traído por la marea y rescatado por la princesa Nausíaca, la princesa de los feacios. Es allí donde se encuentra al náufrago, desnudo, agotado, cubierto de sal. Nausicaa se compadece de él, lo socorre y lo lleva a la ciudad. De todas las mujeres, como ya veremos, que Ulises encuentra en su camino, esta es la única que no le pide nada a cambio de ayudarle. Que Ulises se encuentre con una muchacha de ojos bellos y larga cabellera, como se la describe, no es casual. Si la belleza y la inocencia de la joven Nausicaa despierta el interés del traumatizado Odiseo, quizás vuelva a tener ese amor por la vida y ese pequeño impulso que le hace falta para conseguir superar la última etapa de su viaje. Cuando Ulises es rescatado por la princesa y llevado a la corte de los feacios, descubre una sociedad completamente hospitalaria que le da la bienvenida y le da la tranquilidad casi terapéutica para que empiece a narrar su propia historia, todo lo que le ha ido pasando desde que salió de Troya. Es por eso que en estas playas es donde empieza realmente la Odisea, donde Odiseo empieza a narrar su propia aventura. Esqueria, la antigua capital de Corfú, estaría situada más o menos en estas islas, en estas playas. Se le aparece a Ulises como una sociedad completamente utópica, donde puede empezar a rehacerse
para volver a mostrarse en sociedad. Los hombres se dedican a la navegación con una pericia casi sobrehumana, las mujeres se dedican a tejer, que era el principio del trabajo femenino en la época. Todo extranjero en Grecia es enviado por Zeus. Quien llega de fuera trae consigo un poder que la comunidad no puede prever, y por desconocido ese poder resulta al mismo tiempo sagrado y peligroso, porque igual puede ser un enemigo que viene a invadirnos como un enviado de los dioses para probar nuestra hospitalidad. Os hagáis una idea de la hospitalidad del mundo griego y de la forma de ser de Grecia en general. ¿Sabéis ese concepto de la xenia, de la hospitalidad griega en el mundo antiguo, de acoger al extraño, porque no se sabía si podía ser un dios disfrazado, que se ve mucho en la película de Nolan, la famosa ley de Zeus? Pues hoy en día sigue siendo lo mismo. Para que os hagáis una idea, ayer un conductor de autobús, le dijimos que teníamos que ir a Preveza, que es el sitio donde estamos ahora mismo, se desvió de la ruta, nos dejó en mitad de la nada, de la absoluta nada, y llamó a otro conductor de autobús para que se desviara de su ruta y nos recogiera. Y ahora hemos parado a desayunar y a trabajar un poco con el ordenador, editando los vídeos y tal. Y nos hemos hecho amigos de los camareros. Uno de ellos nos ha recomendado encarecidamente, o sea, estaba más interesado él que nosotros, en que fuéramos a varios sitios para que los fotografiáramos, porque son muy bonitos, para que quedaran bien los vídeos. Y además se han ido, tipo, ya está el bar cerrado y nos han dejado aquí con todas las claves del wifi, porque estaban viendo que estábamos trabajando. Nos han dejado aquí, nos han invitado a botellas de agua para que no pasáramos tanta calor, porque estamos con más de 40 grados. Una de las cosas que sorprende muchísimo es la seguridad que hay aquí. No hemos visto a un agente de policía, no hemos visto a nada. O sea, la gente deja las bicis, los coches abiertos, las puertas abiertas. Y no hay sensación de peligro, tampoco hay sensación de orden, es más bien como una especie de anarquía en la que todo el mundo se fía de todo el mundo y en la que todo el mundo es amigable. Así que, no sé, está siendo un sitio increíble. Me interesa mucho la interpretación que ha dado Christopher Nolan de la Odisea en cuanto a la xenia, en cuanto a la ley de la hospitalidad, y cómo cuando las leyes que hacen funcionar una sociedad se rompen, como fue en el caso de Troya, esta sociedad empieza a colapsar completamente. En la película se nos habla de esos pueblos del mar que vienen a invadirnos y a destruir la civilización tal y como la conocían. Pero la interpretación que da Nolan es que realmente esos pueblos del mar no son unos pueblos externos que vienen a por nosotros, sino que es la propia sociedad de los aqueos, de los griegos, la que va a colapsar por el quebrantamiento de las leyes de la hospitalidad, las leyes que hacen que una sociedad funcione. Porque el ardid, el caballo de Troya, con el que ganaron la guerra los aqueos, no fue sino el quebrantamiento más grave que podía haber de la ley de la hospitalidad. Los aqueos ofrecen un caballo de madera como ofrenda a la ciudad. En el caso de la película lo ponen como ofrenda a Atenea, cuando en realidad es a Poseidón, pero bueno, es una liberalidad que se toma Nolan para la narración de la película. Ellos no pueden sospechar que dentro de ese caballo de madera haya un montón de hombres listos para salir por la noche y sembrar la destrucción en la ciudad. Y no lo pueden sospechar porque habría sido un quebrantamiento de esas leyes de la hospitalidad, de esas leyes de aceptar los dones a los dioses para no contrariarlos. Todo el viaje de sufrimiento de Ulises, de Odiseo, de vuelta a Ítaca, todas las cosas por las que tiene que pasar, Nolan lo interpreta como una especie de trauma colectivo en la que el individuo está siendo testigo de cómo una sociedad colapsa y todas las consecuencias sociológicas y psíquicas que trae eso. El rey Alcino y su esposa Arete reciben a Odiseo con esa ley de la hospitalidad propia de los pueblos griegos y le prometen ayuda para volver a su casa. Él realmente aún no les cuenta ni quién es ni su historia, simplemente les empieza a relatar lo que ha vivido, el sufrimiento. Ese sufrimiento no es simplemente una forma de quejarse, sino la única credencial que un extranjero sin patria y sin nombre puede mostrar para ser acogido en una sociedad. Por supuesto, los reyes de Esqueria, los reyes de la antigua Corfú, los reyes feacios lo acogen. Como en cualquier recuperación traumática, los feacios ponen las condiciones de seguridad necesarias para que Odiseo, en el momento que él elija, se ponga a narrar lo sucedido. Aceptan y apoyan a Ulises no en función de sus logros, sino en cuanto a su humanidad. Antes de partir, Ulises finalmente revela su nombre para que los feacios lo puedan recordar tal y como Nausicaa se lo había pedido.
Es una forma de cerrar el ciclo de la hospitalidad, una forma de dejar una parte de uno mismo en esa sociedad que te ha acogido y que te ha permitido seguir adelante con tu camino. Y por su parte, Ulises se integra en la sociedad de los feacios como un episodio que ya pertenece al pasado de la isla. Cuenta la leyenda que cuando los feacios ayudaron a Odiseo a volver a Ítaca en un barco, cumplieron la amenaza que les había hecho el dios Poseidón, el señor del mar, porque Poseidón estaba enfadado con Odiseo, así que cuando los feacios ayudan a Odiseo a volver a Ítaca en uno de sus barcos, Poseidón convierte en piedra ese barco justo a la entrada del puerto de Corfú cuando los feacios regresaban. Según la tradición local, ese barco convertido en piedra es el islote que veis detrás de mí, la llamada Isla del Ratón, porque tiene esa forma y en la que hoy hay un pequeño monasterio bizantino. Enfrente de la isla, en la costa, está el monasterio de Panogia da Corna. Hemos venido a la isla de Ponto Quinose y a raíz de preguntarle a varios locales hemos descubierto que la pequeña iglesia que hay aquí dedicada al Pantocrator fue construida por unos náufragos.